Le hemos llamado espacio de reflexión, de hecho, porque, repito, nos estamos convocando para cambiar ideas sobre todas estas cosas y todos hacemos una lectura más o menos similar de la circunstancia nacional y del momento que atraviesa el Partido Nacional. Veremos naturalmente hacia adelante en qué deriva todo esto. Es muy prematuro. Me parece que este es un tiempo político. Si estuviéramos ahora ya pensando en conformar sectores para presentar listas al Senado, candidaturas presidenciales... Hay tiempo para eso. Creo que sería... Diputado, lo hemos visto muy preocupado hoy por lo que está ocurriendo en el Instituto del Cáncer. Me gustaría, si me pudiera redondear, cuál es la preocupación que tienen, y usted anunció que incluso iba a hacer algún llamado al Parlamento al Ministro de Salud Pública. Tal cual. Nosotros tenemos una enorme preocupación y con el diputado Chiesa, que es nuestro compañero titular de la Comisión de Salud Pública, ya hemos resuelto promover la convocatoria al ministro Lesker, porque en el Instituto del Cáncer se vive un verdadero caos. Nosotros hemos recibido mucha información, nos hemos entrevistado con muchos funcionarios de jerarquía, y es tierra de nadie. Hace pocos días... Estamos hablando de un instituto muy particular, además, ¿no? Ni que hablar. Están pasando cosas muy extrañas en ACE. Hemos visto una saga muy compleja de remociones y de luchas por el poder a nivel de distintos nosocomios. ACE es el organismo que maneja los hospitales de salud pública. Exactamente. Y todos sabemos que, por ejemplo, en los hospitales relacionados con la salud mental, en los 4, hubo dificultades en ese sentido. Lo hubo también en el Zamboá hace poco. ¿Dificultades de qué tipo? Y dificultades en cuanto a luchas de poder, de fracciones dentro de la misma izquierda. Sectores del MPP, aliados en parte con la Federación de Funcionarios de Salud Pública, con el señor Silva. Alfredo Silva es director de ese servicio centralizado que se hace en representación del sindicato. Exactamente, de los trabajadores. Y eso ha derivado en que se cometieran arbitrariedades muy graves. Situaciones que yo me animo a catalogar de desviación de poder, en la medida en que, por ejemplo, como ha ocurrido en el Instituto del Cáncer, a la encargada de la Dirección de Administración, con 32 años de servicio en el cargo, con la circunstancia de haber ganado por concurso la encargatura de la Dirección de Administración en el año 99, se la desplazó en forma absolutamente arbitraria a través de una resolución que yo tengo el texto, tengo una fotocopia de la misma, donde no se da la más mínima expresión de causa, simplemente se la cesa. Y se pone en su lugar a un funcionario de menor jerarquía que no tiene la más mínima capacitación para eso, pero cuyo gran mérito es estar afiliado al sindicato y ser persona de confianza del director Silva. Esto ha derivado entonces en una situación interna muy compleja. Los jefes de servicio, todos, firmaron un acta, yo también tengo una copia de esa documentación, donde claramente establecen todas las irregularidades o carencias que hoy se viven en el Instituto del Cáncer y que fueron las que motivaron la renuncia del director. El director fue, en algún sentido, desautorizado por una suerte de equipo de gestión que allí estableció el directorio de ACE, no se sabe muy bien por qué, que fue el que asumió todas las prerrogativas, sustituyó al propio director y ha hecho y deshecho dentro del organismo con las consecuencias que todos conocemos. Los medicamentos se pierden porque ni siquiera hay mantenimiento en el sistema eléctrico, ha habido dificultades en la alimentación y todo esto ¿quién lo paga? Lo pagan los propios internos. Y estamos hablando de un organismo que tiene que ver ni más ni menos que con la salud y además con la vida humana, claro, por razones obvias, ¿no? La información que ustedes tienen es que Alfredo Silva, que representa a los trabajadores, ¿tiene tanto poder adentro? O sea, ¿qué pasa? Digo, porque él es uno en un directorio. Sí, pero parecería que hay allí, por lo menos esa es la versión que públicamente se ha manejado, y yo creo que a esta altura debería confiarse de su verosimilitud, una especie de entente o de acuerdo o de alianza o de entendimiento entre la fracción sindical y la mayoría del directorio, en particular el señor Córdoba, que está puesto allí por el MPP, como se sabe. Y bueno, y allí es donde, en ese acuerdo o en ese toma y daca, es donde se resuelven las cosas. Nuestro director, el escribano Alejandro Draper, ha tenido un comportamiento ejemplar. Eso nos da a nosotros libertad y autoridad, diría yo, dicho con modestia, para poder impulsar lo que estamos impulsando, porque ha tomado distancia de todo eso, ha votado en contra de las resoluciones correspondientes, pidió una investigación en su momento. Es un director de ACE en representación del Partido Nacional. Exactamente. Que esto prueba la virtud de que en los colectivos o en las empresas públicas o en los servicios descentralizados haya coparticipación. Las virtudes de la coparticipación me parece que pueden estar bien demostradas en este asunto, donde hay minorías que controlan y a partir de las minorías que controlan también los temas se ventilan y se conocen. Y por supuesto, por la gravedad del asunto le queremos dar estado parlamentario y el ministro Lesker tiene dos caminos, o solidarizarse con el directorio de ACE y por lo tanto asumir la responsabilidad política de lo que allí pasa, porque él es responsable ante el Parlamento de lo que ocurre en los servicios descentralizados que se vinculan con su cartera. Cuando hablamos de un servicio descentralizado estamos hablando
para lo que la gente conoce más como una empresa pública. Una empresa pública, ¿no? Antel es un servicio descentralizado. Exacto, es como un ente autónomo, pero con menos autonomía, por eso se le llama descentralizado y no autónomo. Pero no dependen del ministro, o sea, el ministro... No dependen. El ministro es responsable ante el Parlamento. No son un órgano desconcentrado, no están sometidos a la jerarquía del ministro, pero sí es responsable el ministro y tiene la tutela administrativa. Cuidado con eso, es decir, no están sometidos a jerarquía, pero el ministro tiene la tutela administrativa. De acuerdo a la Constitución, el ministro puede observar los actos de ACE, puede remover a sus directores y promover la remoción ante el Parlamento. Entonces yo decía, frente a la gravedad de los hechos, o el ministro se solidariza y asume él íntegramente la responsabilidad por lo que allí pasa, o toma distancia y adopta los correctivos y las medidas necesarias. De todo esto que está pasando en el Instituto del Cáncer, lo que a usted le parece más grave, digo, ¿esto está afectando el tratamiento a los pacientes? Absolutamente, se han deteriorado los servicios, porque además, cuando los crímenes se enrarecen internamente en cualquier organización colectiva, bueno, evidentemente las cosas no marchan bien. Y fíjese usted que yo tengo un acta firmada por una docena de jefes de área, que se supone que son la estructura administrativa, de distintos partidos, ¿eh? El sábado se conoció, hubo un reportaje, salió público en el diario El País, donde una señora, Gladys González, que no la conozco personalmente, pero se confiesa votante del Frente Amplio y está indignada con todo lo que está ocurriendo, y es la encargada de una repartición. Bueno, me parece que esto muestra que aquí no hay un móvil de carácter partidario o una movida política, ¿no? Acá hay una realidad que rompe los ojos y que tiene que ver con intereses o lucha de intereses que se traduce eso en una especie de competencia por el poder y de reparto. Yo he hablado de clientelismo político y sindical, y lo digo muy consciente de lo que estoy diciendo. Me parece que algo de eso hay en todo esto, o por lo menos tiene visos de eso. Bueno, habrá que ver cuando el ministro vaya al Parlamento cuáles son las explicaciones, las respuestas que da. Capaz que nos convence. Sobre todo esto habrá que ver cuáles son, en qué momento se concreta eso. Exacto, ¿no? Esperemos que sea la brevedad, porque el ministro ya sabe que tiene que venir. Vamos a formalizar esto en estos días. Por supuesto, lo vamos a escuchar y también a los directores de ACE, y capaz que nos convencen, pero francamente no alcanzo a advertir cómo puede llegar a contestarse la documentación que nosotros poseemos, pero vamos a cumplir. Abdala, una última pregunta para una respuesta lo más breve posible. En la corriente de acción renovadora que usted conduce dentro del Partido Nacional, ¿hay alguna expectativa a que haya un pasaje de un senador del Frente Amplio al Partido Nacional, como es el caso de Jorge Saravia? Mire, yo creo que es la expectativa que tenemos todos en el Partido Nacional, en el sentido de que es notorio que el senador Saravia ha tenido coincidencias objetivas con nuestro partido en distintos temas, por supuesto en la defensa de los principios republicanos, tras el debate con relación a la ley de caducidad, pero también ha habido coincidencias en otros asuntos, en los temas de seguridad pública. Yo coincidí con él y lo dije en el Congreso de nuestra agrupación en cuanto a la propuesta que le hizo llegar al Partido Nacional, que me parece muy buena, para empezar a encarar lo que a mi juicio es una situación de emergencia sanitaria. Ha habido coincidencias presupuestales que tal vez se puedan poner de manifiesto en la próxima rendición de cuentas, lo veremos. En los hechos, ¿cómo lo ve usted? ¿Ve que se acerca? ¿Ve que...? Mire, yo le digo con toda honestidad que a mí me gustaría mucho que viniera. Yo miro con mucha simpatía la posibilidad de que el senador Saravia se incorpore al Partido Nacional. Con esto no estoy diciendo que lo haga, y menos estoy diciendo que nosotros lo vayamos a acompañar, porque primero orden requieren las cosas. Él tendrá que resolver sobre su futuro político y yo no sé realmente qué es lo que va a terminar haciendo. Pero por supuesto que sería muy interesante y muy importante para un partido que tiene que crecer y que tiene que abrirse, como decíamos más temprano. Diputado Pablo Abdala, Corriente de Acción Renovadora, Partido Nacional, muchas gracias. Un gusto haberlo tenido. Gracias a ustedes. Aquí, Muy ha sido un placer. Nosotros vamos a una breve pausa y luego con Martín Villano volvemos con el plan Juntos. ¿Por qué se demora en el Parlamento la aprobación de este proyecto del presidente José Mujica? Ya volvemos.